Meléndez, buenos días. Gracias por atender esta invitación de hacer estas charlas sobre divulgación referentes a qué hacen nuestros investigadores en la UAM Xochimilco. En tu caso, eres biólogo, egresado de la UAM, trabajas en la UAM Xochimilco en el Departamento de El Hombre y su Ambiente y das clases en la licenciatura de Biología, tengo entendido. Entonces me Así es. gustaría que me platicaras de qué va lo que haces en investigación como profesor investigador de UAM Xochimilco. Ok, bueno, les quiero platicar que cuando yo era estudiante me interesé en las aves, en el maravilloso mundo de las aves. Desde entonces a la fecha, mi pasión por ellas no tiene límite. Me gusta la investigación, me gusta disfrutarlas, me gusta motivar a los chicos que también puedan interesarse en las aves. De ahí que entonces mi proyecto involucra tanto a la docencia como la investigación, los intereses de investigación que pueda tener. Cuando yo era estudiante, empecé a tener ese contacto con las aves. Me pareció formidable, es punto de vista de la investigación, pero al mismo tiempo que es algo que se puede disfrutar. Por lo que es grandioso trabajar como ornitólogo, es decir, el estudioso de las aves, y poder compartir hacia estudiantes, hacia colegas dentro y fuera de UAM y hacia las comunidades urbanas y rurales. Es de ahí donde mi proyecto se enfoca y actualmente se enfoca más hacia el centro y sur de México, por su gran variedad de aves y por su diversidad de especies que ahí comprende. Entonces, es una zona del país rica en especies. Tengo entendido que tú has estado haciendo estudios sobre la Ciudad de México y especialmente nuestra casa de la UAM, ¿no? Una ciudad urbanizada, llena de contaminación, de ruido, de gente y demás. Y me has dado datos donde hay un montón de especies en la Ciudad de México, como, ¿qué me podrías decir que encontramos en Bueno, el centro? exacto. La Ciudad de México tiene una diversidad de aves formidable. Imagínate que más de 355 especies, muy probablemente con los nuevos registros nos estemos aproximando mucho a las 400 especies. Eso habla de un número grandioso de aves. ¿Por qué se da esto? Porque no solo Ciudad de México es la zona urbana, sino es también el suelo de conservación, las áreas verdes. Ahí, dentro del suelo de conservación, podríamos ver la zona montana con sus bosques grandiosos, pero las zonas lacustres de Xochimilco y Tláhuac que atraen otro tipo de aves, principalmente acuáticas. Entonces, toda esta combinación de ambientes nos permite tener esa riqueza de aves. Hablando concreto de la zona urbanizada, las áreas verdes tienen gran repercusión en la abundancia de especies de aves que pueden existir. Aquí podemos vislumbrar en nuestra querida UAM Xochimilco, en sus jardines, una gran variedad de aves, más de 75 especies que a lo largo del año pueden ser observadas. Más aún cuando es la época de invierno, cuando nos visitan esas especies de Canadá y Estados Unidos todos los inviernos. Entonces, eso hace rica nuestra diversidad de aves dentro de UAM y podemos apreciarlas en sus árboles, en sus jardines, en sus arbustos, en muchos otros lugares donde además de alimentarse, pudieran estar procreando, pudieran estar descansando, ocultándose, múltiples cosas. Por eso es que es tan importante considerar nuestras áreas verdes y ese plus que nos dan las aves como una riqueza adicional. Sí, fíjate que ahora que estamos en este encierro producto de la pandemia del coronavirus, Ajá, el ruido de los carros pues no existe porque está, no se circula. El claro. ruido de las tiendas y demás está provocando que se escuchen mucho los sonidos de las aves. Las flores están creciendo en los jardines de las unidades habitacionales, ya la gente ni las corta porque están metidos en su casa. Sí, Entonces estamos recuperando un medio ambiente que ya no veíamos, sí, ¿no? Entonces, sí. ¿tú cómo crees que va a beneficiar o cómo están viviendo nuestras aves este confinamiento Ok, humano? claro, ok. Fíjate,
tenemos una situación ahorita de contingencia. Mucha gente estamos resguardadas en casa para contribuir a que no se propague la enfermedad más de lo que puede ser controlable. Eso ha provocado en ciertas zonas de la ciudad, no en todas, pero sí en ciertas, donde la gente se ha confinado verdaderamente o en su mayoría, dando oportunidad a que muchas aves puedan transitar y moverse libremente sin los disturbios que hay. Por ejemplo, las aves canoras, las que emiten sus cantos, con la contaminación del ruido que provocan pues los vehículos, las fábricas, se les dificulta comunicarse apropiadamente. Por lo tanto, cuando ha disminuido el ruido, su canto, su sonido, su comunicación es más difícil. Esa es una manera en la que esto está repercutiendo en las aves. Otra pudiera ser, en el caso contrario, para aquellas aves que se encuentran muy asociadas al ser humano, como pueden ser las palomas o pichones que luego vemos en las iglesias, en las plazas, el gorrión doméstico que luego anda por ahí en las cafeterías, sí, el zanate incluso. Ellas, al depender fuertemente del ser humano, ahora están tendiendo a ampliar sus horizontes de la cercanía con ser humano o regresar a su estado de silvestre con la finalidad pues, de poder alimentarse, que es lo más básico para todo ser vivo. Y así podemos encontrar muchas cosas quizás insospechadas, ¿no? Que pudiéramos encontrando. Pero una tercera cosa que pudiera yo mencionar es que al estar en confinamiento tenemos más tiempo para observar hacia afuera, para escuchar y probablemente que por salir a estudiar o a trabajar no podíamos destinarle tanto tiempo y además de estar distraídos en todo ello. Ahora que nuestra mente está pues más abierta a escuchar algo, lo que nos damos cuenta es que podemos disfrutarnos. Podemos saber qué es lo que hay en nuestro entorno. Poder saber que, wow, hay una primavera, llegan colibríes, tenemos golondrinas que quieren anidar y otros tipos de aves que no nos hubiéramos percatado si no tuviéramos todo este tiempo ahorita. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos en la época de reproducción de nuestras aves y muchas de ellas están muy activas en este sentido. Y caso similar está pasando con nuestros vecinos del norte. Ellos desde hace 2 meses están recibiendo a las aves migratorias que vinieron al sur del continente, incluyendo México, y que regresaron allá y entre todos ellos se están informando y motivando a que disfruten de la llegada de sus aves, así las consideran. Y entonces, pues lo que sucede es que es un espectáculo para ellos y más con ahora con mayor tiempo, ver que los parques y jardines otrora silenciosos por el invierno tan rudo que ocurre allá, pues ahora empieza a cobrar vida y con una melodiosa llegada de aves. Oye, ¿y qué podemos hacer en este momento y siempre para conservar a las aves que están allí silvestres afuera de nuestras casas, donde vamos a trabajar? ¿Es conveniente darles de comer? ¿Qué les podemos poner? ¿Cómo les podemos ayudar para que se cuiden ante las desavenencias que existen sin tener que tenerlas en casa, en jaulas? Exacto. Esto no está bien. Hay una amplia tradición en México de tener aves en jaula como mascotas. Esa tradición se ha ido diluyendo y cada vez es menor, para mi gusto, afortunadamente, porque eso permite que más individuos de las especies a que pertenecen puedan estar más en libertad. Lo que nosotros podemos hacer en nuestras casas para favorecer a las aves es que si somos afortunados en tener un jardín o un parque próximo, un camellón, una banqueta donde poder tener una planta, un árbol, destinarlo para que puedan las aves aprovecharlas. Si nosotros somos curiosos e indagamos un poquito de que hay ciertas plantas que prefieren los colibríes, que hay ciertos árboles que prefieren las calandrias, las primaveras y otros tipos de ave, nosotros pudiéramos imaginarnos en contribuir a que esa vegetación que estamos induciendo contribuya precisamente hacia las aves, ¿no? Entonces, algo como eso podemos hacer.
ayudarles un poco dentro de lo que es la gran ciudad es altamente recomendable. Aunque algunas personas utilizan los bebederos para ayudar a algunos colibríes y otras aves que también frecuentan estos dispositivos, en realidad hay que pensarlo un poquito, porque lo que queremos es que los colibríes vayan a las flores de las que van a obtener néctar para contribuir a la polinización. Si eso lo realizan eficientemente, seguirá la polinización y generándose más plantas de aquellas especies. Si nosotros intervenimos haciendo a los colibríes flojillos y que vayan solo al bebedero, esas plantas pudieran quedarse sin fertilización por la acción de los colibríes. Entonces, ahí hay que pensarlo un poco. A lo mejor en un lugar demasiado urbanizado, sí sería deseable contar con los bebederos o con alguna intención en particular. Pero lo mejor es favorecer con plantas que atraigan las especies que nosotros deseamos en nuestro jardín, en nuestros parques, en nuestros camellones, en nuestras banquetas. Perfecto. Oye, y entonces, esto que haces de investigar a las aves, pero además formar a los estudiantes, tengo entendido que los formas como no solo para que gusten de las aves, sino para que sean conservacionistas, promuevan su conocimiento. ¿Qué es lo que haces con ellos en su formación universitaria, más allá de aprender los contenidos de la licenciatura? ¿Cuál Ok, es el objetivo? claro. El principal objetivo de nuestra licenciatura y en el módulo que doy de análisis de comunidades son los estudios ecológicos. Pero siempre les comento a los chicos que tengo el gusto y el honor de trabajar con ellos, de que ¿para qué estudiar comunidades? Debe de tener una finalidad. Entonces, en ella fuertemente pues encamino a que la finalidad puede ser el aprovechamiento, la conservación, el manejo de los hábitats, considerando a las aves como un posible indicador de lo bien que se pudieran estar haciendo las cosas. En Ujú. este contexto, nosotros podríamos ver que hay una amplia variedad entonces de definiciones hacia lo que pueden hacer. Desde la investigación muy formal y fuerte hasta intervenir en aspectos conservacionistas, pero ya con bases científicas que la biología, como la impartimos en Xochimilco, les puede ofrecer. De ahí que yo tengo el gusto de saber de que ex estudiantes están haciendo investigación, han seguido sus posgrados, pero otros más están trabajando en este aspecto de la conservación y de adentrarse en otros ámbitos que también les pueden favorecer y les pueden satisfacer como profesionales. Y Ujú. ahí muchos de ellos están haciendo trabajos fantásticos y están siendo reconocidos por autoridades gubernamentales y locales que solicitan de ellos puedan estar colaborando. Ujú. Tengo entendido que de tus alumnos se conformaron como organización y crearon un colectivo que se denomina Guameros Pajareros. ¿Es así? Sí, mira, exactamente. Hubo una coincidencia con chicos con un amplio interés en las aves. Algunos fueron estudiantes míos, otros no necesariamente, pero formaron este grupo de observadores de aves que tiene una nutrida intención de educación ambiental, de que disfruten de las aves, pero que también puedan ser copartícipes en su conservación, Ujú. en contribuir en atraer más gente. Es increíble el alcance que ha tenido en estos tiempos, porque cuando yo era estudiante esto no era así. Ahora es fabuloso ver la cantidad de personas, principalmente los chicos, interesados en las aves y en difundir la importancia y conservación de ellas. Sí, lo que he observado es que ahora hay muchas generaciones de jóvenes que ya han tomado postura ante el cuidado del medio ambiente, del campo, de la alimentación saludable, ¿no? Producto de que han visto que las generaciones anteriores vivimos enfermos de muchas cosas y hemos como abusado de este medio ambiente. Entonces, ¿tú qué me dirías, que te gustaría seguir trabajando ahora que regresemos de este confinamiento? ¿Crees que hay algo que modificaría tu investigación o algún tema que te gustaría tratar
¿Qué has observado en este momento de encierro? Ok, es cierto. El confinamiento en casa ha permitido meditar sobre opciones que se puedan añadir a la investigación. Eh, una parte pudiera ser eh, eh, muy igual a como se han dado. Donde hay áreas muy silvestres, donde la gente no transita mucho, es muy probable que se estén dando las cosas como siempre se han dado, o al menos en estas épocas. Pero en el área urbana y periurbana es muy probable que haya cambios y que van a depender incluso de qué tan intensa es la ausencia de la gente en el exterior. Ahí es donde pudiera uno aprender ciertas cosas con las aves. Por ejemplo, qué especies están presentes además de las que ya estaban, con qué abundancia, también qué interrelación hay entre ellas, qué han tenido que habituarse ahora las aves para contender con ello. Hay mucho tema de investigación en esto y que pudiéramos abordarlo. Desde luego, pues la oportunidad ahorita en lo poco que podemos salir los investigadores, pues nos damos cuenta de algo y que ahí está, ¿verdad? Pero durante, bueno, después de que este confinamiento pase de manera tan severa como pues, lo está requiriendo la situación, es probable que por ahí haya que indagar ahora cosas. Las aves, por su habilidad a desplazarse en vuelo, son más fáciles de adentrarse en la ciudad si así lo desean. No así, por ejemplo, mamíferos, reptiles, anfibios, que les costaría más trabajo si no son voladores. Y eh, pudiera ser que se les complique más adentrarse. Aunque hemos visto que en el mundo ha habido cierto tipo de fauna que ha estado ya incursionando en las ciudades a falta de la gente que los ahuyente. Pero en este caso, pues es las aves, ¿cómo han estado reaccionando ahorita a diferencia de cómo ya lo venían haciendo? Ajá, qué interesante. Oye, ¿dónde podemos consultar algo de lo que tú has escrito y de lo que hacen estas observaciones de aves? ¿Se deposita en algún lado la información de los que observan aves? ¿Podemos saber de Sí, ellas? sí, bueno, ok, de lo que yo he hecho, algo está en internet que se puede ir rastreando, tanto en las participaciones en eventos especializados como los congresos, simposio y demás, y otras que pueden haber sido documentos que yo haya escrito solo o con colegas de UAM Xochimilco o de otras instituciones también, que pueden estar disponibles, que hablan mucho de lo que estamos nosotros ahorita platicando y pudiera estar a la mano. Ujú. Otra manera de enterarse también sobre las aves son estas páginas de ahora que incluyen Naturalista, A ver Aves, A Birds, que pudieran darnos mucha información ya de lo que se está viendo en aves. Y la gente que tenemos experiencia, recurrimos a ello, y la gente que no lo tiene también enterarse de ello. Es fabuloso, porque ahora ya está más al alcance de la gente común, pero también de los investigadores, y todos contribuyendo en ello. Eh, hay registros recientes, los lugares, quién, cuándo, cómo, y eso agiliza aún más la investigación. Es conocido para mí que en otras partes del mundo anterior, digamos, una, dos o tres décadas anteriores, los que se aficionaban al estudio de las aves tenían que ir corriendo a buscar cuando alguien les decía la noticia y hay una ave en particular que puede decir, a ver, ahora las redes sociales son instantáneas y quien pueda atenderla a ella podrá ir a encontrar un ave, disfrutarla, contribuir a su registro y eso amplía más la información disponible. Entonces, lugares como esto, otros a nivel internacional, por ejemplo, BirdLife International, Audubon Society, son sitios que pudieran visitarse. Por supuesto, la Universidad de Cornell, que tiene opciones para poder internarse a, a la observación de aves. Qué interesante. Oye, para terminar, dime, ¿qué puedo contribuir yo en la observación de aves estando desde mi casa,
porque tengo un jardincito a un lado que he descubierto maravilloso y sí, hay varias aves. ¿A quién le puedo decir, mira lo que vi? ¿Le sirve a alguien? Ok, sí, desde luego. Hay mucho interés en saber de las aves, de los jardines, de las casas, no en el exterior, los parques, sino de los jardines. Saber quiénes los visitan, qué hacen, en qué condiciones está el jardín, como para enriquecer nuestro saber de lo que son las aves, en lo que nosotros sí podemos manejar. Entonces, aquí, como lo decía en un momento, eh, mejorar el entorno para las aves. Es decir, aquellas plantas que atraigan a las aves pueden ser de mucha utilidad. ¿Ok? Un capulín, por ejemplo, en mi experiencia puede atraer más de 30 especies de aves, no solo por el fruto, sino por todo el ambiente que se genera en el capulín, invertebrados que ahí viven, etcétera, y puedan estar disfrutando o disponiendo más bien del capulín. Otras, las flores como campanitas o tubulares que también se llaman, les encantan a los colibríes y podríamos tener un jardín de colibrí en nuestra casa y ver quiénes llegan. Y con un poquito de dedicación, adentrarnos a saber qué especies son estas. En estos foros que estoy comentando, puede uno acercarse, enviar la foto y decir, por favor, ayúdenme, no sé qué ave es esta, y los especialistas pueden ayudar, o los conocedores también, porque no necesitan ser ornitólogos para interesarse en las aves, y de esa manera ir avanzando. Nosotros estamos un poquito rezagados con otros países en términos de conocer ya muy claramente qué especies de plantas pueden disponer y además que de preferencia que pudieran ser nativas, pero si no, al menos ahorita como una oferta de esas plantas, podíamos disponer de las que no fueran nativas en lo que conseguimos las que podían ser nativas a la región. Porque recordemos que donde estamos ahorita era un gran lago, pero Sí. alrededor había hábitats terrestres como los bosques y otros más, de los que pudieran haber plantas que nos interesen. Ok. Oye, pues te agradezco muchísimo, no cabe duda que siempre te he conocido como un investigador apasionado de las aves y lo mismo transmites a tus alumnos y a todos los que siempre conocen tu trabajo. Pues yo te Gracias. agradezco muchísimo y espero que todo lo que nos platicaste sirva para motivar a la gente para observar a las aves, para cuidar los jardines, para ser conscientes de cómo tenerlos en una facilidad de hábitat y no meterlos a nuestra casa para domesticarlos cuando en realidad deben de ser libres. Sí, Pues yo, podemos ser amigos de las aves y nuestras aves nuestros amigos. Siempre lo han sido, pero en los ambientes modificados o antropizados, nosotros les hemos dificultado la existencia. Podemos contribuir un poco en ayudarles y con un poquito de información que encontremos, haremos mucho por ellos. La invitación está dada. Apreciemos las aves, observémoslas y conservemos. pues muchas gracias Alejandro Meléndez. Al contrario, ha Es sido un un placer gusto y un honor. escucharte y gracias por contribuir con nosotros en el proyecto de divulgación de la ciencia de la UAM Xochimilco. Es un gusto, cuentas conmigo siempre. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, cuídate, bye.